Fingiendo ser iglesia, 9 de febrero de 1969. Mateo 7, 21 al 23. Una prédica de John MacArthur en voz de Joaquín de la Rosa. Esta mañana quiero presentarles una reflexión sobre los versículos de Mateo 7, 21 al 23 y hablar, como se anunció el tema, sobre cómo jugar a la iglesia, es decir, la iglesia, o más bien, la iglesia falsa incorporada dentro de la iglesia verdadera, porque creo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para comenzar, para saber en verdad dónde estamos antes de poder entender qué necesitamos. Así que hoy y el próximo domingo estaré compartiendo mensajes relacionados con la iglesia y el ministerio. Si tienen sus Biblias, por favor busquen Mateo 7, comenzando en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre nuestro, esta mañana al acercarnos a este pasaje tan serio de la Escritura, pedimos que el Espíritu de Dios lo use como un cuchillo que penetre en lo más profundo de nuestro corazón para dejar al descubierto nuestro ser interior, y que así sepamos si nuestra relación con Jesucristo es real o no. Dios, oramos para que Cristo sea exaltado a través de este mensaje, que Él sea levantado en alto. Le lo pedimos en su nombre. Amén. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13 que la era de la iglesia va a ser una era muy extraña. Recuerdan que en Mateo 12 los fariseos y quienes estaban con ellos cometieron el pecado imperdonable, atribuir a Satanás las obras de Cristo. Y él les dijo, les puedo perdonar cualquier cosa excepto eso. En otras palabras, si ya viste todas las cosas que he hecho, si has visto todos mis milagros, has escuchado todo lo que he dicho, y aún así lo único que puedes concluir es que lo hago por el poder de Satanás, entonces está más allá de la posibilidad de creer. Si has recibido toda esta revelación y aún no la has aceptado, ya no hay nada más que puedas recibir, seguirme, verme, escucharme y llegar a la conclusión de que es satánico. Te saca completamente de la categoría de los que pueden creer. Luego, en Mateo 13, se nos habla de la era de la iglesia. Habiendo dejado a Israel a un lado por su incredulidad, Cristo comienza a contar una serie de parábolas que describen la era de la iglesia y la presentan como una época muy particular. Habla, por ejemplo, del trigo y la cizaña, es decir, lo verdadero y lo falso, y serán tan parecidos que no se podrán distinguir hasta que Dios, que es el juez final, los separe. También leemos que hay varias dimensiones dentro de la iglesia. La ilustración de la semilla de mostaza nos muestra que la iglesia va a crecer enormemente y va a incluir tanto a lo real como a lo irreal, lo verdadero y lo falso. Así que la era de la iglesia será un tiempo muy extraño, y realmente así es. Bajo el nombre de iglesia, entre comillas, hoy en día ocurren todo tipo de cosas. Cristo le ordenó a Juan en el Apocalipsis que escribiera a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué comentario tan acertado sobre muchas iglesias actuales. Tienen nombre, tienen título, pero están muertas. ¿Y por qué están muertas? Bueno, están muertas en primer lugar porque las personas dentro de ellas están muertas. Yo diría que la gran mayoría de los miembros de iglesias en Estados Unidos hoy en día, probablemente, según estadísticas que Billy Graham también compartía, probablemente la mayoría ni siquiera saben
lo que significa ser cristiano, y están muertos espiritualmente. Pablo dice en Efesios 2, están muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, gente muerta va a formar una iglesia muerta, y la iglesia hoy no está sufriendo ni muriendo por ataques desde afuera. La mayoría de las iglesias ni siquiera valdrían la pena para que Satanás gaste pólvora en ellas. Están muertas por dentro. Pero por otro lado, una iglesia vital, una iglesia viva, una iglesia que de verdad conoce a Jesucristo y proclama su evangelio, ese tipo de iglesia siempre va a estar bajo ataque, porque ese tipo de iglesia debe ser la conciencia de la comunidad. Una iglesia que está viva, una iglesia que está proclamando el mensaje de Jesucristo, se va a convertir en un problema para la comunidad. Jesús dijo, «Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes». La iglesia y el mundo siempre deben de estar en polos opuestos, porque la luz y la oscuridad no tienen nada en común. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No hay ninguna relación. Es muy importante entender esto, y Pablo lo explica en 2 de Corintios 6, comenzando en el versículo 14, donde plantea que el amor de Cristo es un asunto fundamental y que lo realmente importante es que la iglesia esté involucrada en hacer nuevas criaturas de entre esas personas muertas espiritualmente. Una iglesia que es real, viva y vital es una iglesia que tiene como misión tomar personas muertas espiritualmente y comunicarles el evangelio que solo puede darles vida. Esa es la misión de la iglesia. No hay manera bíblicamente hablando de que la iglesia pueda coquetear con el mundo. La iglesia debe de ser la conciencia del mundo. La iglesia debe de estar tan bien definida que se convierta en antagonista del mundo. Para aquellos que están fuera de Jesucristo, esta iglesia, confío y oro, será el lugar más incómodo del mundo porque presentamos un evangelio que divide. Es tan cierto que cuando la iglesia coquetea con el mundo, muere. Como te leí en Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis pensaba que estaba viva, pero estaba coqueteando con el mundo. Así que no estaba viva, estaba muerta. El deber de la iglesia no es solo enseñar a los santos, también es advertir a los hombres sobre los estándares de Dios, y no estamos siendo justos ni fieles al llamado de Dios si lo único que hacemos es anunciar la vida en abundancia. Ahora bien, esa es una dimensión grandiosa de la salvación, pero en algún momento tenemos que proclamar que el hombre es pecador, que está separado de un Dios santo y que a los ojos de Dios es objeto de su juicio. Es un hijo de ira, como dice Pablo en Efesios. Proclamar con valentía a Jesucristo, proclamar con valentía la verdad sobre Jesucristo y sobre el pecado del hombre es dividir. Si recuerdas bien las palabras de Jesucristo en Mateo 10:34, recordarás que él dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino, ¿qué? Espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así lo dice Cristo. La verdadera iglesia de Jesucristo no es una institución religiosa que recibe a todo el mundo. Es el cuerpo de Jesucristo, apartado para Dios, unido única y exclusivamente al mismo Cristo, redimido por la fe. Y nadie fuera de esa redención, por fe, puede ser parte de ella, porque ese es el requisito para pertenecer a la iglesia. Y nuestra tarea como pueblo y como predicadores es advertir a aquellos que no han recibido a Cristo, advertirlos con amor, pero advertirlos de todos modos, de que están en peligro del terror del Señor. Pablo dice en 2 de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dice que cuando se detiene a pensar en el juicio venidero de Dios, se pone en acción compartiendo el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Y nuestro texto de hoy es justamente una advertencia.
Es una advertencia para aquellos que están cómodamente instalados en la iglesia, o que creen que lo están, pero que en realidad no lo están. No es una advertencia para la gente de afuera, es una advertencia para nosotros, los que estamos involucrados en la iglesia, para asegurarnos de que esto es real. Y creo que es justo que al comenzar nuestro ministerio aquí, nos detengamos y abordemos esto con sobriedad y seriedad, para entender cómo estamos delante de Dios ahora mismo como individuos. Estoy seguro de que en esta iglesia, justo aquí, hay personas que vienen pero que no conocen a Jesucristo de una manera personal y viva. Estoy convencido de que por el tamaño de la congregación esta mañana, hay algunos sentados aquí mismo en esta audiencia que han venido a la iglesia muchas veces, pero que no conocen a Jesucristo, y tal vez incluso tienen sensaciones religiosas, tal vez hasta experimentan emociones piadosas, pero no conocen a Jesucristo. Y estoy convencido de que antes de que podamos avanzar, juntos como iglesia, como un solo cuerpo, debemos ser verdaderamente un cuerpo unido, y la única manera en que podemos estar unidos y convertirnos en uno, como Cristo oró que fuéramos, es que todos seamos genuinos en Cristo. Así que quiero que examinemos cuidadosamente nuestra vida esta mañana. Fíjate en la escena del versículo 21. Hay una frase que dice, en aquel día. Es una frase muy importante porque señala que viene un día específico en que Cristo va a juzgar. La idea de en aquel día en la Biblia está relacionada con el juicio. Esta escena es una imagen de ese día. En aquel día aparece en 1 Corintios 3 en relación con el juicio de los creyentes. También aparece en varios lugares de la Biblia relacionado con el juicio de los incrédulos. Pero siempre es una frase que está conectada con el juicio, con la decisión final. Va a llegar un día en que Dios juzgará. Va a llegar un día en que el gran trono blanco será una realidad. En Apocalipsis capítulo 20, y creo que vale la pena leerlo con atención, en el versículo 11, la Biblia nos presenta esta gran imagen del juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, no tenían fe que los recomendara. Todo lo que tenía eran sus obras. Y si sabes algo sobre eso, sabes que la Biblia dice por las obras de la ley que ningún ser humano será justificado. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente sin fe, solo podían depender de sus obras. ¿Y cuál es el resultado de las obras? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, en Mateo 7, 21 al 23 se nos lleva al juicio final. Estamos ante el gran trono blanco y estamos viendo algunas de las personas que están enfrentando a Cristo en ese momento. Y le están diciendo, Señor, Señor, aquí estamos. Somos los que éramos religiosos. Pedro llama a este día el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y la frase que él usa, hombres impíos, puede parecer una expresión muy dura considerando que estas personas son religiosas. Hay un silencio abrumador en este juicio, y luego ese silencio es interrumpido por las palabras de Jesucristo cuando dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos en primer lugar la condición para entrar al reino.
¿Cuál es esa condición? ¿Cómo es que una persona entra en el reino de Dios? ¿Cómo es que alguien se convierte en parte del reino de Dios? ¿Cómo es que alguien puede tener una relación real y viva con Dios? ¿Cómo? Pues primero que nada, no es por decir Señor, Señor, sino por hacer la voluntad de Dios. En Mateo 25, 1 al 13, hay una historia muy interesante. Es la historia de 10 vírgenes. Todas fueron invitadas al banquete. 5 de ellas vinieron preparadas, trayendo aceite para sus lámparas. Las otras 5 fueron insensatas y no se prepararon. En el versículo 11 de Mateo 25, la puerta se cierra y las 5 insensatas se quedan afuera. ¿Y recuerdas lo que dicen? Dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor del banquete responde, de cierto les digo que no las conozco. Es interesante, ¿no? Que fueron invitadas al banquete, en cierto sentido, simbólicamente, habían escuchado el Evangelio, habían oído el anuncio, vengan al banquete. Esto es una ilustración del llamado de Dios al mundo. Incluso se prepararon hasta cierto punto, tenían sus lámparas, incluso tenían la ropa adecuada, incluso llegaron al lugar de reunión, pero no entraron. Y su clamor fue el mismo que aparece en Mateo capítulo 7, Señor, Señor, ábrenos. Pero él dice que no son los que dicen Señor, Señor los que entrarán, sino los que hacen su voluntad. ¡Qué advertencia tan seria! Al final de esa parábola, Cristo dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oseas ilustra esto en el capítulo 8, en los primeros 2 versículos. Es una historia muy interesante. El pueblo de Oseas estaba prácticamente en lo más bajo, históricamente hablando. Israel se había ido completamente a pique y para cuando llegamos a la profecía de Oseas, él está desbordado denunciando su falta de conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice que por dentro no hay nada real. Los compara con el rocío de la mañana que se evapora. No tienen sustancia. Han descuidado a Dios. Han abandonado a Dios. Ni siquiera se acercan a la casa de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 8, el versículo 1 y 2, hay algo interesante. Oseas pinta la imagen de un buitre. En la versión Reina Valera dice águila, pero la palabra hebrea en realidad se refiere a un buitre. Da la idea de un buitre que sobrevuela la casa de Dios y simboliza que, a pesar de toda la actividad religiosa en Israel, de todas las ceremonias y ritos, la verdad es que el lugar estaba muerto, y eso se ve por el buitre que da vueltas sobre él. No había más que un cadáver. Israel había abandonado el templo de Dios como el lugar de encuentro con él, y ese lugar se volvió una tragedia, una escena representada por un buitre volando, anunciando que el juicio venía. Luego Oseas profetiza que Israel, por haber descuidado a Dios, será destruido. Israel seguía siendo religioso. Israel aún tenía sentimientos religiosos. Los israelitas seguían cumpliendo con algunos rituales, pero estaban muertos. No había realidad en su religión, solo formalidad. Y en el versículo 2 de Oseas 8, ¿sabes lo que dicen? Cuando llega el juicio anunciado por Oseas, que viene directamente de Dios, ellos dicen, Dios mío, te conocemos. Igual que en Mateo 7, Señor, Señor, somos nosotros. ¿Cómo que nos vas a juzgar? Decían los judíos en Oseas 8. Te conocemos, somos nosotros. Dios mío, gritan, somos nosotros. ¡Qué tragedia! Pero Dios no los reconoce. En ese momento, esa generación en particular había roto su relación con Dios por su propia decisión. Así que puedes ver que no son necesariamente los que desean entrar al reino los que realmente entran, ni siquiera los que lo piden necesariamente entran. No basta con desearlo, no basta con pedirlo,
Lo que sí basta es obedecer. Dios ha establecido ciertas condiciones para entrar al reino. Esas condiciones deben cumplirse, o no hay entrada. Puede que quieras entrar incluso, puede que tanto así que vayas a la iglesia y participes, pero no demasiado. Y a menos que entres por medio de Jesucristo, no puedes entrar. Toda tu práctica religiosa, todo tu formalismo no tiene sentido. Pedro dijo en ese gran sermón del capítulo 4 de Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro hombre, no hay otro nombre más que Jesucristo, ningún otro nombre. Había un hombre ciego en un puente en Londres. Estaba leyendo en su Biblia en braille, y estaba leyendo en Hechos 4:12, y sus dedos recorrían el texto, pero perdió su lugar, y, sin darse cuenta de las personas alrededor, por su ceguera, seguía pasando sus dedos sobre la misma frase: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Un grupo de personas se reunió alrededor. Cuando él tropezó un poco, ya estaba ahí en el puente, simplemente por el interés de ver pasar el río, y al verlo allí, comenzaron a burlarse de él y a reírse mientras él luchaba con su Biblia y repetía: no hay otro nombre. Había un hombre parado al borde del grupo. No se burlaba, sino que escuchaba. Esa noche, ese hombre que se fue a su casa se arrodilló e invitó a Cristo a su vida, y luego testificó en una reunión que lo llevó a Jesús fue un hombre ciego en un puente que tropezaba con la frase: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo, tú, yo o cualquier persona podrá conocer el reino de Dios. No es por nuestras emociones religiosas, no es por nuestros sentimientos santificados, es por la preciosa sangre de Jesucristo. La profesión de labios no sirve de nada, debe haber obediencia, y en la expresión Señor, Señor, se nota cierta sorpresa, ¿verdad? Como si dijeran: ¿qué? ¿Ni siquiera vamos a entrar? Pero escucha a Jesucristo en Lucas 6:46. ¿Recuerdas lo que dijo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El siguiente verso está grabado en una vieja losa en una catedral de Lübeck, Alemania. Dice así: así nos habla Cristo nuestro Señor. Me llamas maestro y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no aceptas mi justicia. Me llamas rico y no me pides nada. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas amable y no confías en mí. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas poderoso y no me honras. Si te condeno, no me culpes. Dios ha establecido el requisito para entrar al reino de los cielos. No tiene nada que ver con un edificio, tiene que ver con Jesucristo. Llamar a Cristo Señor o cualquier otro título no es suficiente. La respuesta es hacer la voluntad de Dios. Y tú dirás: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 2: Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Esa es la voluntad de Dios. Literalmente esa es su voluntad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la voluntad de Dios. En Juan 5:39, el Padre habla de su Hijo y dice: y esta es mi voluntad. Luego Cristo explica que la voluntad de Dios es que Él envió a Cristo para que todo aquel que vea a Cristo y crea en Él tenga vida eterna. Oír, ver, creer
y recibir, esa es la voluntad de Dios. Por eso en Juan 1:12 la Biblia dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por recibir a Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y esa fe es en Jesucristo. No es por sinceridad ni religiosidad, ni reforma, ni bondad, ni servicio a la iglesia, ni siquiera por nombrar su nombre, es por confianza y fe personal en ese mismo Cristo. Así que Cristo anuncia la condición para entrar al reino. Ahora observa el clamor de los rechazados. Primero, en el versículo 21 vimos la condición para entrar. En el versículo 22 vemos el clamor de los que fueron rechazados. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí está el grito de la gente, una explosión, cuando Cristo en juicio dice que no todos los que dicen Señor, Señor, entran. De repente hay una explosión, una súplica desde el fondo de sus corazones, y claman diciendo que hicieron todas esas cosas. Muchas personas van a ir al cielo, quizás sin más que una fe simple en Jesucristo, pero muchas más van a ir al infierno, eternamente decepcionadas, porque pensaron que su religiosidad era suficiente. Millones de personas dependen de su moralidad, sus buenas obras, su bautismo, su membresía en la iglesia, sus sentimientos religiosos. Habrá muchos trabajadores de iglesia en el infierno, habrá muchos pastores allí, qué triste decirlo, muchos maestros en las llamadas escuelas religiosas, y estoy seguro que habrá muchos, como vemos en Mateo 7, que le dirán a Cristo: Cristo, somos nosotros, profetizamos en tu nombre, pero Jesús quitará el disfraz de oveja y mostrará al lobo voraz. Eso es exactamente de lo que habla en los versículos 15 a 20. Por eso hice leer a Pablo ese pasaje, porque expresa la misma verdad. Falsos profetas, aquellos que dicen tener realidad y no la tienen. Qué imagen tan clara, lo falso revelado. En Lucas capítulo 13, creo que debemos tomar tiempo para anotar lo que se indica ahí, porque es una advertencia fuerte en este punto. Lucas 13:25 dice: cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y tú comiences a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, y él responda y diga: no sé de dónde son ustedes, entonces comenzarás a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Pero él dirá: les digo que no los conozco, apártense de mí todos los que hacen maldad. Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean echados fuera. Vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios. Y he aquí, serán los postreros los primeros, y los primeros serán los postreros. Qué imagen de ese mismo día, aquellos que son rechazados, porque todo lo que tenían era el nombre de Cristo sin la realidad de la fe en Él. Qué triste verlos afuera llorando para entrar. Me recuerda a aquellas personas que seguramente hacían algo parecido, aunque de manera menos severa, quizás porque era físico, cuando golpeaban las puertas del arca tratando de hacerle saber a Noé que finalmente creían en lo que él decía, que era verdad, y golpeaban queriendo entrar pero no pudieron. ¿Tienes solo una forma de piedad? ¿Conoces al Señor personalmente? ¿Te ves frente a el gran trono blanco con tus excusas débiles? Jesús le dijo a Nicodemo: si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Simplemente recibir a Jesucristo y permitir que Dios haga de ti una nueva creación, nacida eternamente en la familia de ese mismo Dios. Nicodemo vino a Cristo
y tenía mucho que lo respaldaba. Era un hombre religioso, era maestro en Israel, el maestro. Uno pensaría que con todos los pasos religiosos que había tomado, Cristo le hubiera dicho: Nicodemo, eres tan bueno, has llegado tan lejos, has tenido una vida fantástica, has hecho cosas maravillosas, solo da un paso más y entras. Pero Cristo miró a Nicodemo como diciendo: has hecho todo lo que hay que hacer religiosamente. Nicodemo, ahora olvídalo todo, vuelve a ser un bebé, nace de nuevo. No era cuestión de dar otro paso, tenía que comenzar desde el principio, pues es una defensa inútil. No, la condición para entrar al reino es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es recibir a Cristo. Los que están ahí sin haber hecho eso gritan horrorizados, pero eso es una defensa inútil. Y entonces el juez vuelve a hablar en el versículo 23. Escucha lo que dice el juez, porque ahí encontramos la condena para los que están sin Cristo. Ya vimos la condición para entrar al reino, ya vimos el grito de los que se quedan afuera, y aquí está la condena para los que no tienen a Cristo. Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Declarar es una palabra interesante, significa proclamar abiertamente, y aquí Cristo proclama abiertamente que no los conoce. Esa misma palabra homología se usa en Mateo 10:32. ¿Sabes qué dice ese versículo? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Se usa la misma palabra. Si aquí no proclamas a Cristo abiertamente y voluntariamente, Él no te proclamará abiertamente allá. En cambio dice: nunca los conocí. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes de toda la Escritura, la palabra conocer. Esto es muy importante. De vez en cuando puede que me escuches repetirlo porque es crucial. ¿Qué significa que Dios conozca a alguien y no conozca a otro? Sabemos que no quiere decir que no esté consciente de alguien. No significa que diga no sé quién eres. Para nada, Él sabe quién es cada persona. Tiene contado hasta el cabello de su cabeza. Sabe cuándo cae un gorrión. Sabe todo lo que se puede saber en cuanto a conocimiento o conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice nunca los conocí? Mira bien, porque esto es fundamental. Segunda de Timoteo 2:19 nos da la clave porque dice esto: el Señor conoce a los que son suyos. Déjame repetirlo. Segunda de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está tratando de decir? La palabra conocer en la Escritura implica una relación de amor única. En Amos 3:2 Dios dice: solo a Israel he conocido. ¿Acaso Israel era la única nación que Dios conocía? ¿Lo era? No, Él conocía a todos. ¿Qué quería decir? Que con Israel tenía una relación íntima. En el Antiguo Testamento, la idea de que un hombre y una mujer se unen en una relación que produce un hijo se expresa diciendo que un hombre conoce a su esposa. Por ejemplo, en Génesis 4:17 dice: Caín conoció a su esposa. No debemos pensar que solo se refiere a conocerla como en saber quién es. Eso es obvio. No se habría casado con ella si no la conociera. Tiene que ser algo más. Dice: Caín conoció a su esposa y ella dio a luz un hijo. Es decir, conocer implica la cima, la relación humana de amor más única que puede haber, incluso a nivel humano. Recuerda que la Biblia dice que José no había conocido a María. Eso fue lo que le preocupó mucho cuando María estaba embarazada. Por eso tenía la opción de apedrearla o dejarla ir adecuadamente, porque ella estaba embarazada y él no la había conocido. La palabra conocer en el ámbito humano implica una relación única de amor entre dos personas. Y en cuanto a la relación de Dios es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque Pablo dice en Gálatas 4, creo es el versículo 9, que los creyentes son conocidos por Dios.
¿No es un concepto hermoso? La intimidad. Así que se compara con un hombre que conoce a su esposa. ¿Y no es eso lo que pasa en la Escritura? ¿No dijo Dios que Israel era su esposa? ¿Y no es la iglesia la novia de Cristo? Tenemos una relación íntima de amor con Dios. Es algo fantástico y está ilustrado bellamente para nosotros en las palabras de Juan capítulo 10, donde Juan señala la maravillosa verdad de esta relación al registrar las palabras de Jesucristo. Y quiero compartirlas contigo. Busquemos la página correcta. Juan 10, versículo 14 dice: Yo soy el buen pastor, dice Cristo. ¿Y qué? Conozco a mis ovejas. Oh, eso es fantástico. Ahora, mientras repasamos esto en tu mente, sustituye la palabra amor cada vez que aparezca la palabra conozco. Voy a leerlo usando la palabra amor en lugar de conozco. Yo soy el buen pastor y amo a mis ovejas, y ellas son amadas por mí. Así como el Padre me ama, así también yo amo al Padre y doy mi vida por las ovejas. Mira el versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las amo, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Ves la belleza de la relación de amor que tenemos con Jesucristo? ¿Ves la intimidad de esa relación? En Romanos 11, el apóstol Pablo dice: Dios no desechó a su pueblo Israel, al cual conoció de antemano. Dios tiene una relación de amor predeterminada contigo si eres cristiano. ¿Sabías eso? ¿Sabías que estabas en Cristo antes de ser creado? En el consejo de Dios fue predestinado por el acto soberano de su voluntad que fueras un hijo de Dios. Tienes una relación de amor predeterminada con Dios, igual que Israel la tuvo y la tiene, y la intimidad de esa relación de amor es tan hermosa que Dios la expresa en los términos humanos más magníficos. Ese acto consumado entre el amor de un hombre y una mujer, ese es el tipo de relación de amor que tienes con Dios. Cuando Dios dice: conozco a mis ovejas, cuando Cristo dice: sé quién eres, eso significa que tú y yo tenemos una relación íntima de amor. ¡Qué pensamiento glorioso! Pero aquellos que no tienen esa relación de amor, Él dice: nunca los conocí. No tuvimos esa relación predeterminada de amor. No tuvimos esa relación como oveja y pastor, como novia y novio. Estar fuera de esa relación especial de amor es sufrir, porque Él dice: apártense de mí. Las 3 palabras más tristes de la Biblia: apártense de mí. ¡Qué tragedia! Nada es más triste que eso. Las palabras duras en Mateo 25:41 reiteran: apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste es que la imagen final del juicio sea una imagen de tristeza. La imagen final del juicio en la Biblia es una tragedia. Cuando los incrédulos de todas las épocas son presentados ante Dios, Jesucristo reitera la condición para entrar al reino: hacer la voluntad de Dios. Ellos claman, los que quedan fuera: pero hemos hecho todo esto. Y el juez habla por última vez y dice: espera un momento. Están condenados porque nunca tuvimos una relación de amor. El cristianismo no es una formalidad. El cristianismo, si me permites decirlo en términos modernos, no es una religión. Es una relación personal de amor con Jesucristo. ¿Tienes esa relación de amor? ¿Conoces a ese mismo Cristo? Cierro con esta ilustración. Había un actor en una reunión, en un salón elegante, que le pidieron recitar algo. Él se puso de pie y quiso ser amable con su audiencia, así que dijo: recitaré lo que ustedes quieran que recite. Y nadie sugirió nada. Entonces un predicador anciano que estaba sentado al fondo, no sé cómo llegó ahí, probablemente se coló. Normalmente a los predicadores no los invitan a eventos de alta sociedad, pero él estaba ahí y se paró y dijo: me gustaría escucharte recitar el Salmo 23. El actor se sorprendió un poco,
pero ya se había comprometido, así que tuvo que hacerlo. Por suerte lo sabía, así que dijo: muy bien, lo haré. Recitó el Salmo 23 con completa elocuencia, lo interpretó magistralmente. La dicción fue hermosa, y cuando terminó hubo aplausos espontáneos en todo el salón. El actor, pensando en gastar una broma al viejo caballero, dijo: ahora, señor, me gustaría escucharlo a usted recitarlo. El anciano no esperaba eso, pero por su amor a Cristo se puso de pie y recitó el Salmo 23. Su voz se quebró. No fue muy hermosa, la interpretación no fue muy buena. Cuando terminó, no hubo aplausos, pero no había un ojo seco en la sala. Y el actor, al sentir su propia emoción, se puso de pie y dijo: señoras y señores, yo llegué a sus ojos y oídos y él llegó a su corazón. Y agregó: la diferencia es esta: yo conozco el Salmo, él conoce al pastor. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad de compartir juntos en tu palabra. Dios, qué pasaje tan serio hemos tratado hoy, que nos hace temblar el espíritu al ver esas personas tan tristes, paradas ante el trono de Dios y siendo rechazadas porque no conocían al pastor. Oh Dios, tú nos amas y nos has dado salvación. Oro para que si hay alguien en esta iglesia esta mañana que no conoce a Jesucristo, en una relación personal, íntima y de amor, que ahora mismo, sentado en su lugar, puede invitar a Cristo a entrar en su vida. Amén.